Caminaba por el largo pasillo de la mansión Sterling cabizbajo y con la mirada fija en el suelo de mármol. Llevaba un cubo de productos de limpieza en una mano y una fregona en la otra. Sus pasos eran suaves y silenciosos, casi como si intentara desaparecer entre las paredes. Llevaba 3 años trabajando en esa gran casa, 3 largos años limpiando ventanas, fregando suelos, quitando el polvo de los muebles y haciendo camas. En todo ese tiempo, apenas había hablado unas pocas palabras. Las otras criadas la llamaban el fantasma a sus espaldas. Decían que se movía por las habitaciones como una sombra, sin hacer ruido, sin unirse a sus conversaciones durante las pausas del almuerzo. Tenía 24 años, pero parecía más joven. Era pequeña y delgada, con el pelo oscuro que siempre llevaba recogido en un sencillo moño. Sus ojos eran grandes y marrones, pero había algo triste en ellos. Algo roto, el tipo de tristeza que no desaparece con el tiempo. La jefa de limpieza que la señora había contratado hacía 3 años, a pesar de su extraño comportamiento durante la entrevista, no la había mirado a los ojos ni una sola vez. Había respondido a todas las preguntas con solo 1 o 2 palabras, pero la señora había visto algo en la joven. Quizás fue la desesperación en sus manos temblorosas. Quizás fue la forma en que se estremeció al oír un portazo cerca. Fuera cual fuera la razón, la señora que le había dado el trabajo estaba agradecida por esa amabilidad. Trabajaba más duro que nadie en la mansión. Nunca se quejaba. Nunca pedía tiempo libre. Simplemente trabajaba y trabajaba como si mantenerse ocupada fuera lo único que la mantenía viva. Y en muchos sentidos, lo era. La mansión Sterling era una de las casas privadas más grandes del estado. Tenía 47 habitaciones, piscina, pistas de tenis y jardines que se extendían por hectáreas. El propietario era Sterling, un multimillonario director ejecutivo que dirigía una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Solo lo había visto un par de veces en 3 años. Siempre estaba rodeado de asistentes y guardaespaldas, siempre hablando por teléfono, siempre corriendo a algún lugar importante. Nunca la notó. Nadie la notó. Y así era exactamente como lo deseaba, porque no se escondía de la policía ni de nadie. Se escondía de sus propios recuerdos, de las pesadillas que la visitaban cada noche, del incendio que le había arrebatado todo hacía 7 años. Tenía 17 años cuando ocurrió, una tarde de martes normal en su pequeño apartamento. Su madre estaba cocinando la cena en la cocina, en su dormitorio, practicando con la flauta de madera que le había regalado por su 15º cumpleaños. La flauta era antigua y sencilla, hecha por su abuelo hacía muchos años. Pero al tocarla, el sonido era hermoso. Su madre le había enseñado una melodía especial, compuesta ella misma de joven. La llamó Puerto Seguro porque decía que la melodía la hacía sentir como si navegara hacia un puerto tranquilo después de una larga tormenta. Cada vez que sentía miedo o tristeza, su madre le decía, «Toca Safe Harbor, mi amor. Deja que la música se lleve tus problemas». Ese martes por la noche estaba tocando Safe Harbor cuando olió el humo. Al principio pensó que su madre había quemado algo en la estufa, pero luego la oyó gritar su nombre. Salió corriendo de su habitación y vio llamas por todas partes. La cocina estaba en llamas. Las cortinas ardían. Un humo negro llenaba el apartamento tan denso que no podía ver. Su madre la agarró de la mano y la jaló hacia la puerta principal, pero el fuego se propagaba demasiado rápido. El techo se derrumbaba. Recordó el calor en su piel, tan intenso que sentía como si se le derritiera la carne. Recordó a su madre empujándola por una ventana hacia la escalera de incendios. «Vete». Su madre había gritado. «Vete. Estoy justo detrás de ti». Pero su madre no estaba justo detrás de ella. Bajó por la escalera de incendios, con los pulmones ardiendo por el humo. Llegó al suelo y se dio la vuelta para esperar a su madre. Esperó y esperó. Camiones de bomberos. Llegó. Los bomberos entraron corriendo al edificio. Los vecinos se congregaron en la calle llorando y gritando.
Su madre nunca salió. Encontraron el cuerpo a la mañana siguiente en el pasillo. Había regresado a buscar algo. Más tarde, los bomberos informaron que su madre llevaba una pequeña caja. Dentro de la caja estaba la flauta de madera. Había regresado a las llamas para salvar la flauta. Había muerto por un trozo de madera y algunos recuerdos. Pasó 2 años en un hospital después de eso, no por lesiones físicas, sino porque su mente se descompuso. No habló durante 8 meses. No comía a menos que alguien la obligara. Tenía pesadillas tan terribles que se despertaba gritando, arañándose la piel, tratando de apagar llamas que no existían. Los médicos lo llamaron trauma severo. Le dieron medicamentos y terapia. Lentamente, muy lentamente, aprendió a funcionar de nuevo. Aprendió a comer. Aprendió a caminar. Aprendió a decir algunas palabras aquí y allá. Pero nunca aprendió a perdonarse a sí misma porque en el fondo de el corazón creía que había matado a su madre. Si no hubiera estado tocando esa estúpida flauta, su madre no habría vuelto a buscarla. Su madre estaría viva. Su madre estaría cocinando la cena en algún lugar, tarareando canciones, viviendo su vida. En cambio, estaba muerta y estaba viva, y eso no parecía justo. Después de salir del hospital, fue de un trabajo a otro, trabajando en fábricas, en restaurantes, en servicios de limpieza. Nunca se quedaba mucho tiempo en un sitio. No hacía amigos. No hablaba con la gente. Simplemente existía como un fantasma caminando por un mundo que ya no parecía real. Entonces encontró la mansión Sterling, y algo en esa enorme y tranquila casa le pareció perfecto. Había tantas habitaciones en las que podía desaparecer, tantos pasillos por los que podía caminar sola, tantos rincones oscuros donde podía esconderse cuando los recuerdos se volvían demasiado intensos. Y allí estaba el jardín. La finca Sterling tenía hermosos jardines con flores, fuentes y senderos de piedra. Al fondo del jardín, había un viejo cobertizo de madera. No se había usado en años. Las herramientas de jardinería estaban dentro, cubiertas de polvo y telarañas. Nadie iba allí nunca. Descubrió el cobertizo una noche que no podía dormir. Las pesadillas habían sido especialmente fuertes esa semana. Había soñado con su madre ardiendo, gritando su nombre, extendiendo sus manos de fuego. Se había despertado jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. Necesitaba escapar. Necesitaba respirar, así que se escabulló de las habitaciones de los sirvientes y caminó por los oscuros jardines hasta encontrar el cobertizo. Dentro, rodeada de herramientas viejas y cosas olvidadas, hizo algo que no había hecho en 7 años. Sacó la flauta de su madre y tocó Puerto Seguro. La melodía flotaba en el aire, suave y dulce. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Por unos minutos, dejó de ser una mujer rota escondida en un cobertizo. Volvió a ser una niña pequeña, sentada en el regazo de su madre, aprendiendo las notas una a una. Casi podía sentir los brazos de su madre rodeándola. Casi podía oír su voz diciendo: «Qué bonito, mi amor. La tocas a la perfección». Cuando terminó la canción, lloró, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Por primera vez en 7 años, sintió un poco de paz. A partir de esa noche, el cobertizo se convirtió en su escondite. Cada pocas noches, cuando las pesadillas se agudizaban, se escabullía y tocaba la melodía de su madre. Nunca tocaba durante el día. Nunca tocaba donde alguien pudiera oírla. La música era privada. La música era sagrada. La música era lo único que la salvaba de derrumbarse por completo. Las demás sirvientas notaron que últimamente parecía más tranquila. La señora comentó que la niña hacía un trabajo excelente. Incluso algunas de las otras criadas intentaron hablar con ella, aunque solo respondían con frases cortas. Nadie conocía su secreto. Nadie sabía de la flauta, del cobertizo ni de la melodía que le salvaba la vida noche tras noche.
Y nadie sabía que en esa misma mansión había otra persona que también moría. Otra persona que no podía dormir. Otra persona atormentada por sonidos y recuerdos que no la dejaban descansar. Se llamaba Sterling y se le agotaba el tiempo, pero no lo sabía. Nunca había mirado al director ejecutivo de Industrias Sterling. Nunca había notado sus ojeras ni cómo le temblaban las manos cuando creía que nadie lo veía. Nunca lo había visto vagando por los pasillos a las 3 de la mañana como un hombre buscando algo que no podía nombrar. Estaba demasiado ocupada librando sus propias batallas, demasiado ocupada sobreviviendo a su propio dolor. No tenía ni idea de que la melodía de su madre, la misma melodía que la mantenía con vida, estaba a punto de salvar a alguien más. Algunos lo llaman destino. Otros lo llaman coincidencia. Pero, como quiera que se le llame, algo estaba a punto de suceder en la mansión Sterling. Algo que cambiaría 2 vidas rotas para siempre. Y todo empezó con una canción tocada en la oscuridad por una tímida criada que jamás esperaba que nadie la oyera. Sterling estaba sentado en su oficina, en el último piso de la torre Sterling, con la mirada fija en la pared. La pantalla de su ordenador brillaba con correos electrónicos sin leer. Su teléfono vibraba con mensajes que no contestaba. En su escritorio había una taza de café que se había enfriado hacía horas. Tenía 34 años y parecía un hombre de 50. Su rostro era delgado y pálido. Sus ojos, antes brillantes y penetrantes, ahora estaban apagados y rodeados de ojeras tan profundas que parecían moretones. Su traje caro le quedaba holgado porque había perdido 9 kilos en los últimos 8 meses. Le temblaban las manos ligeramente cada vez que intentaba sujetar algo. Sterling era el director ejecutivo de Sterling Industries, una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo. Había fundado la empresa con su mejor amigo Daniel cuando ambos tenían 22 años. 2 jóvenes con grandes sueños y un pequeño apartamento lleno de ordenadores. Habían trabajado jornadas de 18 horas. Habían cenado fideos baratos. Creían que podían cambiar el mundo. Y lo habían hecho. Sterling Industries ahora valía la pena. Millones de dólares. Crearon software que operaba hospitales, bancos y aeropuertos. Empleaban a miles de personas y Daniel había aparecido en las portadas de revistas de negocios. Habían estrechado la mano de presidentes y primeros ministros. Pero todo eso parecía un sueño lejano ahora, porque Daniel estaba muerto y también moría, solo que más lentamente. Hace 8 meses, Daniel había tomado un helicóptero para visitar un nuevo edificio de oficinas en las montañas. Se suponía que sería un viaje rápido. 2 horas allí, algunas reuniones 2 horas antes. Daniel había bromeado sobre su miedo a los helicópteros, se había reído y lo había llamado cobarde. Ojalá nunca hubiera hecho esa broma. El accidente ocurrió tan rápido que no entendía qué estaba pasando. Primero, volaban suavemente y al siguiente, las alarmas sonaban y el helicóptero giraba. Vio al piloto forcejeando con los controles. Vio la cara de Daniel pálida de terror. Sintió que se le subía el estómago a la garganta mientras caían del cielo. Entonces, todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atrapado entre los escombros. El metal le presionaba las piernas. Había vidrio por todas partes. El olor a combustible le quemaba la nariz. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Y entonces oyó su respiración. Una respiración jadeante y desesperada provenía de algún lugar cercano. Daniel había susurrado: «Daniel, ¿eres tú?». La respiración continuaba. Era un sonido terrible, húmedo y entrecortado, como el de alguien que intenta respirar a través del agua. Giró la cabeza y vio a su mejor amigo atrapado bajo un trozo del helicóptero. Daniel tenía los ojos abiertos, mirando al vacío. La sangre le corría por la cara. «Aguanta», dijo. «Llega ayuda. Solo aguanta». Pero Daniel no aguantó. Durante 47 minutos permaneció atrapado entre los restos, escuchando morir a su mejor amigo.
Oía cada respiración dolorosa. Oía cómo la respiración se hacía cada vez más débil. Gritó el nombre de Daniel una y otra vez. Le rogó que se mantuviera despierto. Le prometió que todo estaría bien. Y entonces la respiración se detuvo. El silencio que siguió fue el peor sonido que jamás había escuchado. 3 horas después, los rescatistas lo rescataron de los escombros. Tenía una pierna rota, varias costillas rotas y cortes por todo el cuerpo. Los médicos dijeron que tenía suerte de estar vivo, pero no se sentía afortunado. Se sentía maldito porque, incluso después de que su cuerpo sanara, el sonido no desaparecía. Cada vez que cerraba los ojos, oía la respiración de Daniel. Ese horrible jadeo, un ritmo agonizante, resonaba en su cabeza como una canción que se repetía una y otra vez. Durante el día, podía ahuyentarlo manteniéndose ocupado. Llenaba sus horas con reuniones, llamadas telefónicas y papeleo. Trabajaba hasta que le ardían los ojos y le dolía la cabeza. Pero por la noche, cuando el mundo se quedaba en silencio, volvía a respirar. Dejó de dormir, no por decisión propia, sino porque dormir se había vuelto imposible. Cada vez que empezaba a quedarse dormido, el jadeo le llenaba los oídos y se despertaba sobresaltado, sudando y temblando. Probó pastillas para dormir, pero solo empeoraron las pesadillas. Soñaba con Daniel atrapado y moribundo, y se despertaba gritando. Después de 2 meses, contrató a un especialista en sueño. El médico le hizo pruebas y le recetó nuevos medicamentos. Ninguno funcionó. 4 meses después, viajó a Europa para ver a un famoso experto en trastornos del sueño. El experto probó tratamientos experimentales. Ninguno funcionó. 6 meses después, su médico de cabecera lo sentó para tener una conversación seria. El cuerpo no puede sobrevivir sin dormir. El médico le dijo, duerme un promedio de 2 horas por noche. Su corazón está sometido a un estrés enorme. Su sistema inmunitario está fallando. Si esto continúa, tendrá un infarto o un derrame cerebral dentro de 1 año. Miró al médico con los ojos vacíos. Entonces, ¿qué hago? Necesita encontrar la manera de aquietar su mente. El médico dijo, lo que sea que te mantiene despierto, tienes que aceptarlo o te matará. Acepta eso como si fuera fácil. Como si pudiera simplemente olvidar el sonido de su mejor amigo muriendo en sus brazos. Los meses siguieron pasando, cada vez más delgado y débil. Su junta directiva comenzó a preocuparse. Celebraban reuniones secretas sobre qué sucedería si el director ejecutivo se desmayaba. Su familia lo llamaba constantemente rogándole que se tomara un descanso, que fuera a un lugar tranquilo, que se recuperara, pero no podía mejorar. Lo había intentado todo, todos los tratamientos, todas las terapias, todos los medicamentos. Nada podía silenciar la respiración en su cabeza. Empezó a pasar más tiempo en su mansión en lugar de en su oficina. No porque quisiera, sino porque su cuerpo se estaba rindiendo. Algunos días estaba demasiado agotado como para siquiera levantarse de la cama. Se quedaba allí tumbado durante horas, mirando al techo, escuchando el sonido fantasmal de Daniel muriendo. Su personal notó el cambio. Los sirvientes susurraban que el director ejecutivo parecía un esqueleto. El guardia de seguridad lo vio deambular por los pasillos a horas intempestivas, con la mirada vacía y pasos lentos. La señora, la jefa de limpieza, había servido a la familia Sterling durante 20 años y nunca había visto a nadie tan destrozado. Ese hombre se está muriendo, les dijo a los demás sirvientes una noche. Nin, y no de ninguna enfermedad que un médico pueda curar. Tenía razón. Se moría de algo que vivía en su mente, algo que ninguna medicina podía alcanzar. La noche que lo cambió todo, ya no podía quedarse en su habitación. Las paredes se sentían como si se cerraran sobre él. El silencio era tan fuerte que dolía. La respiración de Daniel resonaba en su cráneo y quería destrozarse la cabeza solo para detenerla.
Se levantó de la cama y caminó. No sabía a dónde iba. Simplemente caminó por los pasillos vacíos de su mansión, pasando por habitaciones oscuras y sirvientes dormidos hasta que se encontró afuera. El aire de la noche era fresco en su rostro. Las estrellas brillaban sobre él. Caminó por los jardines, con los pies descalzos mojados por la hierba. Su mente era una tormenta de agotamiento y desesperación. Y entonces oyó algo. Al principio pensó que lo estaba imaginando. Su mente le había estado jugando una mala pasada durante meses. Oía a Daniel por todas partes, en el sonido del viento, en el ritmo de sus propios latidos, en el silencio entre segundos. Pero esto era diferente. Esto era música. Una melodía que flotaba en la oscuridad, suave y delicada, como la luz de la luna convertida en sonido. Provenía de algún lugar más adelante, del viejo cobertizo del jardín que no se había usado en años. Caminó hacia el sonido. Cada paso se sentía pesado. Su corazón latía con fuerza. Una parte de él temía que la música fuera solo otra alucinación, otra mala pasada que su mente rota le estaba jugando. Pero a medida que se acercaba, la melodía se volvía más clara, más real. Era lo más hermoso que había escuchado jamás. La melodía era sencilla pero inquietante. Subía y bajaba como olas en un mar en calma. Era triste, pero también esperanzadora, como las lágrimas que llegan al final de un largo llanto, cuando lo peor ha pasado y puede comenzar la sanación. Llegó al cobertizo y pegó la oreja a la puerta de madera. La música lo invadió y algo sucedió, que no había sucedido en 8 meses. La respiración se detuvo. La respiración entrecortada de Daniel, el terrible sonido que lo había torturado cada minuto de cada día durante 8 meses, se silenció de repente. Fue como si alguien hubiera apagado una radio con estática. El ruido simplemente desapareció. Por primera vez desde el accidente, su mente estaba en silencio. No se atrevió a moverse. Apenas se atrevía a respirar. Simplemente se quedó allí, con la oreja pegada a la puerta, los ojos cerrados, y dejó que la melodía llenara el espacio vacío donde había estado el horror. El tiempo pasó, no supo cuánto, tal vez minutos, tal vez una hora. Estaba perdido en la música, perdido en el silencio, perdido en una pieza que creía no volver a sentir. Entonces la melodía se detuvo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el terrible silencio de la muerte. Era el suave silencio del descanso, de la seguridad, de finalmente poder soltar. Se desplomó en el suelo. Su espalda se apoyó contra la puerta del cobertizo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó. No abrió la puerta. No intentó ver quién tocaba. Tenía demasiado miedo de que si se movía, la pieza se rompiera como un cristal. Finalmente, sus ojos se volvieron pesados. Su respiración se hizo más lenta y, por primera vez en 8 meses, Sterling se durmió. A la mañana siguiente, se despertó en un banco del jardín, cubierto de rocío, con el cuerpo entumecido por haber dormido a la intemperie. Un sirviente lo encontró y entró en pánico, pensando que se había desplomado, pero le indicó con un gesto que se fuera. Porque había dormido, realmente dormido, 6 horas sin pesadillas, 6 horas sin la respiración de Daniel, 6 horas de verdadero descanso profundo. Miró al viejo cobertizo del jardín, a la luz de la mañana, quien había estado tocando esa música. Uno de los sirvientes, un vecino, una especie de ángel. Necesitaba saberlo porque quienquiera que hubiera creado esa melodía le había dado algo invaluable. Le había dado la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir. No podía dejar de pensar en la música. Durante 3 días después de aquella noche mágica, repasó la melodía en su mente. La tarareaba mientras desayunaba. Marcaba el ritmo en su escritorio durante las reuniones. Se quedaba en la cama por las noches intentando recordar cada nota, cada subida y bajada de aquella melodía inquietante. Pero la memoria no le bastaba. La respiración había regresado.
Los últimos jadeos de Daniel habían vuelto para atormentarlo, llenándole la cabeza de horror y dolor. La única noche de paz se le estaba volviendo como un sueño, y estaba desesperado por encontrarla de nuevo. Necesitaba saber quién había tocado esa música. Necesitaba que la volvieran a tocar. Al cuarto día, llamó a la señora a su estudio. La jefa de limpieza entró en la habitación con su habitual calma, pero sus ojos reflejaban preocupación al ver el cansancio del director general. Señora, dijo, necesito preguntarle algo. ¿Alguno de los sirvientes toca algún instrumento musical? La jefa de limpieza pensó un momento. Creo que María toca un poco la guitarra, señor. Y el joven Thomas mencionó una vez que solía tocar la batería en la escuela. ¿Qué tal una flauta?, preguntó. O algún tipo de instrumento de viento, algo que produzca un sonido suave y delicado. La señora negó con la cabeza lentamente. No conozco a nadie que toque ese instrumento, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Se recostó en su silla. No quería explicarlo. No quería admitir que había estado vagando por los jardines a las 2 de la madrugada como un loco, pero estaba demasiado cansado para mentir. Hace unas noches, oí a alguien tocando música en el jardín, dijo, cerca del viejo cobertizo. Era tarde por la noche. La música no se parecía a nada que hubiera oído antes. Necesito encontrar a la persona que estaba tocando. La señora abrió los ojos ligeramente. Había trabajado para familias adineradas toda su vida y había aprendido a no hacer demasiadas preguntas, pero comprendía que esto también importaba. Podía ver la desesperación en sus ojos hundidos. Preguntaré al personal, señor, dijo en voz baja. Le haré saber lo que encuentre. Gracias, dijo. Y señora, por favor, no le diga a nadie por qué pregunto. No quiero asustar a la persona. El ama de llaves asintió y salió de la habitación. Se giró para mirar por la ventana hacia los jardines de abajo. En algún lugar, alguien tenía el poder de calmar la tormenta en su mente. Solo necesitaba encontrarlo. La señora le hizo preguntas cuidadosamente durante los siguientes días. Habló con cada criada, cada jardinero, cada cocinero. Preguntó sobre sus aficiones y talentos. Preguntó si alguien había estado en los jardines a altas horas de la noche. Todos dijeron que no. Nadie sabía nada de música en el jardín. Recibió el informe y sintió un hundimiento en el corazón. Tal vez lo había imaginado después de todo. Tal vez su mente rota había creado la melodía de la nada. Tal vez la esperanza era solo otra forma de tortura. Pero se negó a rendirse. Todas las noches durante las siguientes 2 semanas fue al jardín. Pasó junto a las flores y las fuentes. Se quedó cerca del viejo cobertizo esperando y escuchando. A veces se quedaba durante horas, con el cuerpo temblando en el aire fresco de la noche, los oídos atentos a cualquier sonido. El misterioso músico no apareció. Había notado el cambio de inmediato. La noche después de tocar la flauta, miró por la ventana y vio una figura caminando por los jardines. Al principio, sintió terror. ¿La habrían oído? ¿La iban a despedir? Observó la figura moverse en la oscuridad y se dio cuenta, conmocionada, de que era el mismísimo Sterling. El director ejecutivo deambulaba por sus jardines en plena noche, deteniéndose cerca del cobertizo donde ella había tocado. Su corazón latía con fuerza. Tomó una decisión en ese mismo momento. Era demasiado peligroso seguir tocando la flauta. Si el director ejecutivo merodeaba por los jardines de noche, seguramente la atraparían. Y si la atrapaban, tendría que dar explicaciones. Tendría que hablar de su madre, del incendio, de todas las cosas que guardaba encerradas en su interior. No podía hacerlo. Preferiría morir antes que abrir esas heridas delante de un extraño. Así que dejó de ir al cobertizo. Dejó de jugar a la tranquilidad. Las pesadillas empeoraron, pero se obligó a sobrevivir. Mordió la almohada para no gritar. Se clavó las uñas en las palmas de las manos para mantener los pies en la tierra.
Hizo lo que fuera necesario para pasar las noches sin música. Era duro, tan duro. Los recuerdos la azotaban como olas. Y sin la flauta, no tenía a qué aferrarse. Pero siguió adelante. Había sobrevivido a cosas peores. Podía sobrevivir a esto. Mientras tanto, se desmoronaba. El breve resabio de paz lo había empeorado todo. Antes de esa noche en el jardín, había aceptado su sufrimiento. Había creído que el horror en su cabeza era permanente, que nunca escaparía del último aliento de Daniel. Pero ahora sabía que era posible escapar. Sabía que el silencio existía en algún lugar del mundo. Y no podía encontrarlo de nuevo. Su salud se deterioró rápidamente. Dejó de comer con regularidad. Dejó de asistir a las reuniones. Pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio con la mirada perdida, escuchando la respiración fantasmal que nunca se detenía. Su médico fue a la mansión 3 veces en una semana, advirtiéndole que estaba al borde del colapso. «Necesita dormir», le dijo el médico con firmeza. «Tu cuerpo no aguanta mucho más. Si no descansas pronto, tu corazón fallará». Sabía que el doctor tenía razón. Sentía que su propio cuerpo se rendía. Su ritmo cardíaco era irregular. Sus manos temblaban constantemente. A veces, su visión se nublaba y tenía que agarrarse a una silla para no caerse. Se moría de verdad, y lo único que podía salvarlo era una melodía que se había desvanecido en la noche. La 15ª noche, hizo un último viaje al jardín. Caminó lentamente, con las piernas débiles y la respiración entrecortada. La luna se ocultaba tras las nubes. El mundo estaba oscuro y silencioso. Llegó al viejo cobertizo y se apoyó en la puerta. Estaba demasiado cansado para permanecer de pie mucho tiempo. Su cuerpo se deslizó hasta quedar sentado en el suelo, con la espalda contra la madera y la cabeza gacha. «Por favor», susurró a nadie. «Por favor, vuelve». No sabía con quién hablaba. Tal vez Dios, o el destino, o el fantasma de Daniel, a quien a veces imaginaba velando por él. «Ya no puedo más», continuó, con la voz quebrada. «Estoy tan cansado. Solo quiero que pare. Solo quiero dormir». Las lágrimas corrían por su rostro. No se las secó. No tenía sentido fingir ser fuerte cuando estaba completamente solo en la oscuridad. A lo lejos, en las habitaciones de servicio, también estaba despierto. Las pesadillas habían sido brutales esa noche. Había soñado con su madre ardiendo, gritando, extendiendo sus manos de fuego hacia ella. Se había despertado jadeando, con las sábanas empapadas de sudor y el corazón acelerado. Yacía en la cama, luchando contra el impulso de ir al cobertizo. Sus dedos se crispaban, anhelando sostener la flauta. El pecho le dolía por la liberación que solo la música podía brindar. «No», se dijo a sí misma. «Es demasiado peligroso. El director ejecutivo está ahí fuera. Te atraparán». Pero el dolor era demasiado. Los recuerdos eran demasiado fuertes. Sentía que se estaba ahogando. Y la flauta era lo único que podía sacarla a la superficie. Casi sin decidirse, se levantó de la cama. Se puso su sencillo vestido y cogió la flauta de madera de debajo del colchón. Se movió por las habitaciones de servicio como un fantasma, silenciosa e invisible. Los jardines estaban oscuros y silenciosos. Caminaba deprisa, con el corazón latiéndole con fuerza. Tocaría solo una canción, solo una. Luego se iría y no volvería jamás. Estaba tan concentrada en su propio dolor que no vio la figura sentada contra la puerta del cobertizo hasta que estuvo casi encima de él. Se congeló. La sangre se le heló. Levantó la vista. Sus ojos, huecos y rojos por el llanto, se encontraron con los de ella. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Entonces vio lo que sostenía en sus manos. La flauta, una flauta pequeña y sencilla de madera. «Eras tú», susurró. Esa noche, la música, eras tú, quería correr.
Todo su cuerpo gritaba que huyera, que desapareciera, que fingiera que esto nunca había sucedido. Pero sus piernas no se movían. Se quedó paralizada como un ciervo, atrapado en las luces de un coche que se aproximaba. «Por favor», dijo, y su voz se quebró. «Por favor, no te vayas. Necesito oírla de nuevo. La melodía que tocaste esa noche, la necesito». Lo miró fijamente. Ella esperaba ira. Esperaba preguntas. Esperaba que la despidieran. No esperaba a este hombre destrozado, sentado en el suelo, rogándole música. «Te daré lo que sea», continuó. «Dinero, un nuevo trabajo, una casa propia. Lo que sea. Solo por favor, vuelve a tocar esa canción. No he dormido en 8 meses. Cada vez que cierro los ojos, escucho algo terrible. Pero cuando tocaste esa noche, se detuvo. Todo se detuvo. Sentí paz por primera vez desde entonces». No pudo terminar la frase. Se le quebró la voz. Bajó la cabeza. Miró a este hombre. A este poderoso multimillonario que podía comprar cualquier cosa en el mundo, pero no podía comprar un momento de descanso. A esta alma rota que había perdido a alguien a quien amaba y no podía escapar del recuerdo. Ella lo reconoció. No su rostro ni su nombre, sino su dolor. Lo reconoció porque también vivía dentro de ella. Lentamente se llevó la flauta a los labios. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza, pero empezó a tocar. La melodía de un puerto seguro flotaba en el aire nocturno, suave y apacible, triste y esperanzadora. Las notas flotaban sobre el jardín como la luz de la luna, tiñéndolo todo de plata. Sintió el efecto de inmediato. La respiración en su cabeza, los eternos jadeos de Daniel al morir, se desvanecieron en el silencio. Sus músculos se relajaron. Su corazón acelerado se calmó. El dolor que había vivido en su pecho durante 8 meses se aflojó. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Tocó la canción entera, observando cómo el rostro del director ejecutivo se transformaba de la agonía en paz. Vio cómo las lágrimas se secaban en sus mejillas. Vio que su respiración se volvía lenta y constante. Vio a un hombre que se había estado ahogando llegar finalmente a la orilla. Cuando la última nota se desvaneció, abrió los ojos. La miró con una expresión que nunca antes había visto. No exactamente gratitud, sino algo más profundo, algo parecido al reconocimiento. «Gracias», susurró. «Gracias». No sabía qué decir. Bajó la flauta y se quedó allí, insegura de lo que sucedía. Se puso de pie. Le costó esfuerzo. Estaba débil y exhausto, pero se quedó frente a ella, sin apartar la mirada de su rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Dijo ella en voz baja. Era lo más que había dicho en meses. «Soy una criada aquí», repitió como si estuviera probando la palabra. «Esa canción que tocas, ¿cómo se llama?». Dudó. La respuesta le pareció demasiado personal, demasiado sagrada para compartirla. Pero algo en sus ojos la hizo confiar en él. «Puerto Seguro», dijo. «Mi madre la escribió. Me la enseñó de pequeña». Puerto Seguro, dijo en voz baja. «Sí, eso es exactamente lo que se siente». Respiró hondo, la primera vez que respiraba con calma en meses. Dijo: «Sé que esto es extraño. Sé que no me conoces, pero necesito preguntarte algo y que seas sincera conmigo». Asintió, apretando los dedos alrededor de la flauta de su madre. «¿Tocarás esa canción otra vez mañana por la noche?», preguntó. «Y la noche siguiente, te pagaré lo que quieras. Te daré todo lo que esté en mi poder. Pero, por favor, no dejes de tocar». Miró a este hombre que tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero necesitaba algo que solo ella podía proporcionar. Pensó en su madre, que había muerto al salvar la flauta que ahora colgaba. Su amigo. Se limpió la cara con el dorso de la mano. «Gracias. No he hablado de ello. La verdad es que no. Los médicos hacen preguntas y yo les doy respuestas,
pero nunca le he contado a nadie cómo fue. A veces ayuda a decir las palabras en voz alta, incluso cuando son terribles. La miré. Hablas como quien sabe. Guardó silencio un buen rato. El aire nocturno era fresco a su alrededor. Los grillos cantaban en la hierba. La luna era una moneda de plata en el cielo. Lo sé, dijo finalmente. Perdí a mi madre hace 7 años en un incendio. Era la primera vez que le contaba a alguien la historia desde que salió del hospital. Las palabras se sentían extrañas en su boca, como un idioma que había olvidado hablar. Tenía 17 años, continuó. Estaba en mi habitación tocando la flauta. Mi madre estaba en la cocina. El incendio empezó allí. No sé exactamente qué pasó. Dijeron que hubo un problema eléctrico. Para cuando olí humo, todo el apartamento estaba ardiendo. La observaba con total atención. Su propio dolor se había desvanecido en un segundo plano. Toda su atención estaba en... Mi madre me sacó, dijo. Me empujó por una ventana hacia la escalera de incendios. Me dijo que corriera. Dijo que estaba justo detrás de mí. Se le quebró la voz. Tuvo que detenerse y respirar antes de poder continuar. Pero no estaba detrás de mí. Había regresado. Los bomberos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente. Estaba en el pasillo. Llevaba una caja. Levantó la flauta de madera. Esto estaba en la caja, dijo. Volvió al fuego para salvar esta flauta. Murió por eso. Por mí. Ahora también lloraba. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, derramándose por sus mejillas. Había guardado este dolor dentro durante tanto tiempo. Desahogarlo fue como abrir una herida que nunca había sanado del todo. No fue tu culpa, dijo suavemente. Lo sé, susurró. Al menos lo sé en mi cabeza, pero en mi corazón. En mi corazón siento que la maté. Si no hubiera amado tanto esta flauta, si no la hubiera tocado todos los días, no habría vuelto a buscarla. Estaría viva. Extendió la mano y la tomó. Era la primera vez que se tocaban. Su mano era cálida y firme alrededor de sus dedos temblorosos. Tu madre tomó una decisión, dijo. Eligió salvar algo que te importaba. Lo hizo porque te amaba. No es tu culpa. Es su don. Lo miró entre lágrimas. Eso decían los médicos. Pero no lo sentía como un don. Lo sentía como una maldición. Y ahora, al preguntar, pensó en ello. Pensó en todas las noches que había buscado refugio sola en la oscuridad. Todas las veces que la melodía la había salvado del borde de la desesperación. Todas las veces que la música de su madre le había salvado la vida incluso años después de su muerte. Ahora no lo sé, dijo con sinceridad. A veces todavía lo siento como una maldición. Pero a veces cuando toco, siento que mi madre sigue conmigo, como si estuviera justo detrás de mí, con sus manos sobre mis hombros, diciéndome que todo estará bien. Le apreté la mano. Tal vez sí. Se sentaron juntos en el jardín, 2 personas rotas, tomadas de la mano a la luz de la luna. No hablaron durante un buen rato. No lo necesitaban. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno de comprensión, de dolor compartido, del comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. A partir de esa noche, sus reuniones de medianoche cambiaron. Todavía empezaban con música, tocaban las melodías de su madre y escuchaban hasta que sus demonios se aquietaban. Pero después, hablaban. Hablaban de todo. Le contaron cómo había construido su empresa con Daniel. Él le contó los sueños que habían compartido, los obstáculos que habían superado, el éxito que habían alcanzado juntos. Le habló del vacío que el éxito le había dejado al no tener con quien compartirlo. Le habló de su madre. Ella le contó cómo creció pobre pero feliz, cómo aprendió a cocinar, limpiar y tocar la flauta. Le contó los años en el hospital después del incendio, cuando olvidó hablar, comer y querer vivir. Le contó cómo se fue reconstruyendo poco a poco, paso a paso. Descubrieron que, a pesar de sus vidas diferentes,
Se entendían de maneras que otras personas no podían. Ambos habían perdido a un ser querido. Ambos habían sobrevivido cuando deseaban haber muerto. Ambos habían aprendido a cargar con un dolor que nunca se iba. Con el paso de las semanas, él se fortaleció, empezó a dormir todas las noches, durmiendo realmente sin pesadillas. Subió de peso. El color le volvió a la cara. Su médico, asombrado por la mejoría, le preguntó qué había cambiado. Encontré la medicina adecuada, dijo. No dio más explicaciones. Cambió también, aunque más despacio. Ella empezó a hablar más con los demás sirvientes. Comía con ellos en lugar de estar sola en su habitación. A veces sonreía, pequeñas sonrisas que sorprendían a todos, incluso a ella misma. La señora notó que parecía más ligera, menos como un fantasma, más como una persona. No sabía. Ahora, ¿por qué? No preguntó. Simplemente agradeció ver a la joven resucitar. Pero el cambio atrae atención, y la atención genera preguntas. Una de las criadas más jóvenes, una chica llamada, notó que desaparecía cada noche alrededor de la medianoche. Le pareció extraño. Empezó a observar. Empezó a preguntarse. Una noche, siguió por el jardín. Se escondió detrás de un seto y observó cómo se sentaba con el director ejecutivo de la empresa. Observó cómo tocaba la flauta. Observó cómo el multimillonario Sterling se dormía mientras una mujer de la limpieza le hacía música. No entendía lo que veía, pero sabía que era inusual. Sabía que era el tipo de secreto que otras personas pagarían por saber. No se lo contó a nadie de inmediato. Quería pensarlo. Quería descubrir cómo usar esta información. Mientras tanto, en el jardín, no tenían ni idea de que los estaban observando. Sentados bajo las estrellas, hablando de cosas pequeñas y grandes, compartiendo historias y silencios, había empezado a darse cuenta de algo que lo asustaba, algo que no quería admitir ni siquiera ante sí mismo. No solo estaba agradecido por la música. No solo estaba agradecido de que le hubiera salvado la vida. Sus sentimientos habían ido más allá de la gratitud, de la amistad. Se estaba enamorando de ella y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Era una criada en su casa. Era más joven que él, de un mundo completamente diferente. Si alguien se enteraba de sus reuniones a medianoche, habría un escándalo. Los periódicos destruirían su reputación. Su junta directiva exigiría explicaciones. Pero cuando la miraba a la luz de la luna, cuando la oía tocar Safe Harbor, cuando la veía sonreír ante algo que decía, nada de eso parecía importar. Ella le había devuelto la vida. Le había demostrado que la supervivencia era posible. Había visto su dolor más profundo y no había desviado la mirada. ¿Cómo no iba a amar a alguien así? Pero mantenía sus sentimientos ocultos. Tenía miedo de asustarse. Tenía miedo de que si decía algo, ella dejara de venir al jardín. Y necesitaba la música. Necesitaba su presencia. Necesitaba estas horas de medianoche más que cualquier otra cosa en el mundo. Así que no dijo nada, y el secreto permaneció entre ellos, creciendo cada día, esperando ser descubierto por un mundo que no lo entendería. Habían pasado 6 semanas desde la primera vez que tocaron en el jardín. 6 semanas de reuniones a medianoche, conversaciones tranquilas y música bajo las estrellas. 6 semanas que habían cambiado sus vidas de maneras que ninguno de los dos esperaba. Ahora era un hombre diferente. Dormía todas las noches, normalmente 7 u 8 horas. Comía con regularidad. Había vuelto a trabajar en Sterling Industries, asistiendo a las reuniones y tomando decisiones con la mente despejada. Su médico lo había llamado un milagro. La junta directiva había interrumpido sus reuniones secretas para reemplazarlo. Pero el mayor cambio no estaba en su cuerpo. Estaba en su corazón. Se encontraba pensando en ello todo el día. Durante reuniones importantes, su mente se desviaba hacia la forma en que ella se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Mientras revisaba informes financieros, recordaba algo gracioso que ella había dicho la noche anterior.
Al firmar contratos millonarios, se sorprendía contando las horas hasta la medianoche. Nunca se había sentido así por nadie. Ni siquiera por las mujeres con las que su familia había intentado concertar su matrimonio. Ni por las celebridades que coqueteaban con él en las fiestas. Ni por los socios que le ofrecían todo lo que tenían. Era diferente. Ella no quería su dinero. No le importaba su poder. Cuando lo miraba, veía al hombre destrozado tras la cara de multimillonario. Vio lo real, lo que había ocultado al mundo durante tanto tiempo. Y lo aceptó. Todo él. El dolor, el miedo y la culpa. Lo aceptó todo porque llevaba el mismo peso dentro de sí. Una noche, 2 meses después de su primer encuentro, tomó una decisión. Ya no podía ocultar sus sentimientos. Tenía que decir la verdad, aunque la asustara. Estaban sentados en su sitio habitual, cerca del cobertizo del jardín. Habían terminado de jugar a la tranquilidad, y la noche estaba tranquila a su alrededor. La luna estaba llena, proyectando una luz plateada sobre las flores y los árboles. Dijo: «Necesito decirte algo». Lo miró. Sus ojos marrones eran tranquilos y pacientes. «¿Qué es?». Respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Había enfrentado negociaciones comerciales hostiles, accionistas enojados y experiencias cercanas a la muerte. Ninguna de ellas lo había asustado tanto como este momento. «Estos 2 últimos meses han sido los mejores de mi vida», dijo lentamente. «No porque pueda dormir ahora. No porque mi salud haya mejorado. Es por ti». Sus ojos se abrieron un poco, pero ella no dijo nada. «Sé que esto es extraño», continuó. «Sé que eres una criada en mi casa y yo soy tu jefe. Sé que el mundo no lo entendería, pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo música. No lo es. No ha pasado mucho tiempo». Extendió la mano y detomó su mano. Sus dedos temblaban. «Siento algo por ti. Sentimientos reales. Pienso en ti a cada instante de cada día. Cuando estoy contigo, me siento más viva que nunca. Y cuando estamos separados, cuento los minutos para volver a verte». Lo miró fijamente. Su rostro era imposible de interpretar. Se le encogió el corazón. Había cometido un error. Lo había arruinado todo. «Lo siento», dijo rápidamente. «No debería haber dicho nada. No quiero incomodarte. Si quieres dejar de venir al jardín, lo entenderé. Lo entenderé». Stop dijo en voz baja. Stop se quedó en silencio un largo rato. Bajó la vista hacia sus manos unidas y vio los dedos de él alrededor de los suyos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Nunca antes me habían amado», dijo. «No por un hombre. No así. Después de que mi madre murió, me encerré en mí misma. No dejé que nadie se acercara. Pensé que si nunca amaba a nadie, nunca podría perder a nadie. Nunca más podría volver a ser lastimada». Levantó la vista y vio que tenía lágrimas en los ojos. «Pero cambiaste algo en mí», continuó. «No sé cómo ni cuándo sucedió, pero en algún momento entre la música, la conversación y la luz de las estrellas, comencé a sentir cosas que pensé que nunca sentiría. Empecé a preocuparme por alguien más que el recuerdo de mi madre. Empecé a preocuparme por ti». Sintió que su corazón se detenía. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo. No sé cómo hacer esto. No sé cómo amar a alguien ni ser amada por alguien. Toda mi vida se ha tratado de sobrevivir, no de vivir. Pero cuando estoy contigo, quiero intentarlo. Quiero aprender». Levantó la mano hacia sus labios y la besó suavemente. «Podemos aprender juntos». Sonrió. Era una pequeña sonrisa, tímida e insegura, pero era lo más hermoso que había visto en mi vida. «Juntos», asintió. A partir de esa noche, su relación se convirtió en algo más que una amistad. No se apresuraron en nada. Ambos estaban demasiado heridos para eso. Pero se tomaban de la mano más a menudo. Se sentaban más juntos. A veces, después de terminar de tocar,
La rodeaba con el brazo y miraban las estrellas en un cómodo silencio. Quería darle el mundo. Él le ofreció mejores habitaciones en la mansión. Le ofreció ropa nueva, zapatos nuevos, todo lo que ella quisiera, pero rechazó casi todo. No necesito cosas, le dijo. Solo necesito esto. En estos momentos, la música, pero había un regalo que no podía rechazar. Una noche le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una hermosa cadena de plata con un colgante en forma de puerto con pequeños barcos. Puerto seguro, dijo, para recordarte a tu madre. Para recordarte a nosotros. Los ojos se llenaron de lágrimas. Ella dejó la cadena alrededor de su cuello. El colgante descansaba contra su corazón, fresco y perfecto. Nunca me lo quitaré, prometió. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno llegó a la finca Sterling, trayendo vientos fríos y oscuridad temprana, pero aún nos reuníamos en el jardín cada noche. Se abrigaron con mantas y abrigos, su aliento formando nubes en el aire gélido. Nada podía separarlos. La señora había empezado a notar cosas. La salud mejorada del director ejecutivo. La criada que irradiaba una felicidad silenciosa. La forma en que ambos parecían desaparecer a la misma hora cada noche. No era estúpida. Podía atar cabos. Pero la señora no dijo nada. Había servido a familias adineradas toda su vida y había aprendido a guardar secretos. Si el señor Sterling y la silenciosa criada habían encontrado consuelo el uno en el otro, no le correspondía interferir. Desafortunadamente, no todos eran tan sabios. La joven criada que los había visto y los había visto juntos meses atrás había estado observando y esperando. No se lo había dicho a nadie, guardando la información como dinero en un banco. Aún no sabía qué hacer con ella. Entonces, un día, un periodista llegó a la entrada de servicio pidiendo chismes sobre Sterling. Los tabloides sentían curiosidad por la repentina recuperación del director ejecutivo. ¿Cómo había podido un hombre moribundo recuperar la salud tan rápido? ¿Cuál era su secreto? Vio una oportunidad. No le contó todo al periodista. Solo insinuó que el director ejecutivo pasaba las noches en el jardín con una sirvienta. Cobró $200 y les dio un horario y un lugar para esperar con sus cámaras. No pensó en lo que le sucedería. No pensó en las vidas que estaba a punto de destruir. Solo pensó en el dinero y la emoción de ser parte de un escándalo. El periodista llegó la noche siguiente con un fotógrafo. Se escondieron entre los arbustos cerca del cobertizo del jardín. Esperaron en el frío con sus cámaras listas. A medianoche, caminaron por el jardín para encontrarse. Ella llevaba su flauta como siempre. Llevaba el collar de plata que él le había regalado. Sonreía, deseando pasar otra noche con el hombre al que había llegado a amar. Ya estaba allí, sentado en su silla habitual. Él se levantó al verla venir, abrió los brazos, se abrazó a ella y la estrechó contra sí. El flash de la cámara se encendió. Ninguno de los dos lo vio. Ninguno de los dos oyó el suave clic del obturador. Estaban demasiado absortos el uno en el otro, demasiado perdidos en su intimidad. El fotógrafo tomó docenas de fotos, tocando la flauta, observándola con amor en los ojos. Los dos tomados de la mano, sentados juntos, compartiendo susurros a la luz de la luna. Entonces, el periodista y el fotógrafo se escabulleron en la oscuridad, llevando imágenes que pronto serían vistas por millones. A la mañana siguiente, despertó con su teléfono sonando. Era su asistente, con voz de pánico. «Señor, necesita ver esto ahora mismo». Una hora después, el titular estaba en todas partes. En sitios web, en televisión, en la portada de todos los tabloides del país. El director ejecutivo de Sterling, Secret, se había convertido en su amante. Fotos impactantes del romance nocturno de un multimillonario con una empleada doméstica. Las imágenes eran granuladas, pero lo suficientemente nítidas. Y en el jardín, abrazados, tocando la flauta mientras la observaban con visible emoción.
La historia lo pintó como algo sucio, algo vergonzoso. Un hombre rico aprovechándose de una mujer pobre. Los tabloides indagaron en su pasado. Encontraron registros de su estancia en el hospital. Escribieron sobre sus problemas mentales y su problemática historia. Leía los artículos con creciente furia. Habían tomado algo hermoso y lo habían afeado. Habían tomado una historia de amor y la habían convertido en un escándalo. Su teléfono no paraba de sonar. Su junta directiva exigió reuniones. Sus abogados le advirtieron sobre la mala publicidad. Su familia llamó para expresar su horror. «Debes deshacerte de esta mujer inmediatamente», dijo su madre. «Despídela. Mándala lejos. Dile a la prensa que todo fue un malentendido». «No es alguien de quien deshacerse», dijo con frialdad. «Me salvó la vida». «Es una criada», respondió su madre. «Una don nadie. Piensa en tu reputación. Piensa en la empresa». Colgó el teléfono sin contestar. Pero la presión no cesó. Empeoró. Cada hora traía nuevos ataques. Los periodistas acamparon frente a las puertas de la mansión. Los socios comerciales llamaron para expresar su preocupación. Las acciones de Sterling Industries cayeron un 5%. También vio las noticias. Vio las fotos. Leyó las horribles palabras escritas sobre ella. Vio los comentarios que la llamaban cazafortunas, seductora, sirvienta intrigante que había engañado a un hombre rico. Había sobrevivido a un incendio. Había sobrevivido a la pérdida de su madre. Había sobrevivido a años de oscuridad y dolor. Pero no estaba segura de poder sobrevivir a esto. El mundo la había encontrado. El mundo la había visto. Y el mundo había decidido que no valía nada. Esa noche no fue al jardín. Se quedó en su pequeña habitación, sentada en la cama, sosteniendo la flauta de su madre. El collar de plata le pesaba alrededor del cuello. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejarlo todo por ella, su empresa, su reputación, su familia. Él había trabajado toda su vida por esas cosas. Ella no podía ser la razón de su destrucción. Lo amaba demasiado como para permitir que eso sucediera. Con manos temblorosas, sacó un trozo de papel y comenzó a escribir una carta. Las palabras salieron lentamente, cada una como un puñal en su corazón. Le dijo que se iba. Le dijo que el tiempo que habían pasado juntos había sido el más feliz de su vida. Le dijo que siempre lo llevaría en su corazón, igual que el recuerdo de su madre. Le dijo que Puerto Seguro nunca le había pertenecido. Pertenecía a su madre, y ahora le pertenecía a él. Cuando terminó la carta, la dobló con cuidado y la colocó sobre su almohada, junto a la flauta de su madre. Luego, guardó sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa. Esperó hasta la hora más oscura de la noche, cuando incluso los periodistas de la puerta se habían quedado dormidos en sus coches, y se alejó de la mansión Sterling para siempre. Para cuando el sol se fue, solo quedaban una carta y una flauta de madera, sobre una almohada en una habitación vacía, esperando romperle el corazón a un multimillonario.